tenemos acá un circuito RL equivalente con resistencia equivalente igual a 17 ohm y una inductancia equivalente de 17 henrios. A partir de esta consideración, entonces lo que hacemos es tomar en cuenta el tema de, habíamos indicado de que la inductancia multiplicado por la variación de la corriente eléctrica respecto al tiempo es el potencial de lo que es el inductor más el potencial en el resistor, que es R multiplicado por I, y esto es igual a 0 porque ya habíamos establecido justamente de que la fuente no está proporcionando un potencial eléctrico. Hacemos un despeje, con lo cual entonces vamos a tener acá 17, reemplazamos inmediatamente por un dIA dt. Vamos a mejorar eso. Vamos a tener entonces aquí un dIA dt es igual a vamos a mejorar un poquito esto porque no se ve bien. Ya, rápidamente. Entonces esto es dt, esto es igual a menos 17, que también es 17 la resistencia equivalente, por I. Y de acá entonces vamos reuniendo lo que son las corrientes eléctricas hacia lo que es la izquierda, ahí lo ubicamos, igual a menos 17 sobre 17 por dt. Ahí hacemos los arreglos correspondientes. Y fíjense que al dividir acá esto es igual a 1. Entonces nos va a quedar un dI sobre I. Esto es igual entonces a menos dt. Vamos a mejorar eso. Vamos a mejorar eso. A ver si queda bien ahora. Ahí queda mejor. Ya. dt. Entonces acá es importante tomar en consideración lo que es las condiciones. Justamente tenemos acá para t igual a 0, t igual a 0 segundos como condición. Nos dicen que la corriente eléctrica es igual a 10 amperes. Eso es lo que nos están indicando, no es así como información, como dato, ¿no? Ahí tenemos esa información. Y además dejamos una variable disponible, variable independiente, al igual que dejamos una variable, que en este caso en realidad son dos variables que dejamos en función o dejamos abiertas para luego ya definir nuestra expresión. Bien, entonces ahora aplicamos integración. Entonces podemos decir aplicando integración, vamos a achicar un poquito el tipo letra, ahí sí. ¿Qué obtenemos cuando aplicamos integración? Bueno, tenemos entonces lo siguiente. Vamos a considerar acá, sería un dI sobre I. Esto queda en un integral, es igual a menos la integral, vamos a mejorar esa integral, menos la integral del diferencial del tiempo, considerando que en el tiempo 0 la corriente eléctrica en el circuito es 10 amperes y en el tiempo t
la corriente eléctrica es I. Muy bien. Entonces luego integramos, lo cual ya sabemos que esto corresponde al logaritmo natural de I, evaluado entre 10 e I, mientras que a este lado vamos a tener la integral de t es simplemente t. Entonces nos queda simplemente t evaluado entre 0 y t. Muy bien, entonces a este lado nos va a quedar logaritmo natural de i. Esto en valor absoluto, más que nada para evitar situaciones en las cuales la corriente pueda ser con signo negativo, ya, y nos dé un error matemático, igual al logaritmo de 10, ahí realizamos el despeje inmediatamente, ¿no es así? Menos, evaluamos, nos queda t. Como la corriente eléctrica está al interior del logaritmo, entonces lo que hacemos es simplemente aplicar antilogaritmo natural, es decir, aplicamos Euler, lo cual nos queda entonces la corriente eléctrica en función del tiempo. Esto es igual a el exponencial del logaritmo natural de 10 multiplicado por el exponencial elevado a menos t. De acá entonces podemos decir, por un tema matemático, que nos queda el logaritmo de 10 con el exponencial, simplemente prevalece el número 10, entonces nos va a quedar igual a 10 por el exponencial elevado a menos t. Muy bien. Entonces acá lo que tenemos que hacer es, dado que hemos logrado obtener lo que corresponde a la expresión de la corriente que depende del tiempo, ahora debemos establecer cómo es el comportamiento de la corriente eléctrica en el circuito. Bueno, en sí, como se va a presentar una disminución de la corriente eléctrica en el circuito, fundamentalmente por la no existencia de una fuente que proporcione un potencial eléctrico, que ahí podría perfectamente evitar esta condición, que se reduzca a cero lo que corresponde a la corriente eléctrica. Lo cierto es que según lo que aquí se nos está presentando en lo que es la función, podemos darnos cuenta de que este sistema se presenta, o este circuito presenta una disminución exponencial de la corriente desde t igual a 0, que es igual a 10 amperes, y en la medida que t tiende a infinito, esta corriente también tiende a 0. Es decir, para efectos de la gráfica, esto nos va a quedar más o menos de esta manera. Vamos a ubicar el eje de la corriente 10 amperes, ubicamos el 0 también, el tiempo 0, corriente igual a 0 amperes, y trazamos lo que es nuestra línea ahí, para representar en un bosquejo cómo se está comportando la corriente eléctrica en el tiempo. Bien, hay que considerarse, creo que es importante considerar la unidad de medida. La unidad de medida es amper para el caso de la intensidad de corriente eléctrica. Ahí lo vamos a representar. Muy bien. Ahora, si nos pidieran un valor particular de la corriente eléctrica, por ejemplo, pensemos en las 5 décimas de segundo, por supuesto tendríamos que tomar en cuenta el hecho de t igual a 0,5 y hacer el reemplazo. Hagamos el cálculo entonces. Ahora para t igual a 0,5 segundos, que equivale a 5 décimas de segundo, la intensidad
de corriente eléctrica en el circuito RL. Recordemos que un circuito de RL equivalente es, y aquí lo vamos a calcular inmediatamente, esto nos queda de la siguiente forma. Entonces vamos a decir que vamos a, digamos, utilizar esta forma, esta expresión. Aquí lo reemplazamos, ¿ya? Y acá evaluamos, en vez de colocar t, lo evaluamos por 0,5, porque es en el tiempo que nos están solicitando el valor de la intensidad de corriente eléctrica, lo cual esto queda 10 por e elevado a menos 0,5. Muy bien, entonces, y esto queda en amperes. Entonces aquí es importante usar la calculadora para de esa forma determinar el valor de la corriente eléctrica en ese tiempo, ¿no? En los 0,5 segundos o 5 décimas de segundo. Bien, ahí hacemos el cálculo. Sería entonces 10 por exponencial elevado a menos 0,5. Esto queda entonces 6,07 aproximadamente, 0,7 amperes. Esto sería entonces la intensidad de corriente que presenta el circuito en el tiempo igual a 0,5 segundos o 5 décimas de segundo. Muy bien.